Guatemala atraviesa una severa crisis alimentaria exponenciada por la pandemia del coronavirus. La falta de empleo y recursos en los núcleos familiares hacen imposible que miles de niños guatemaltecos puedan alimentarse adecuadamente. El día de ayer se actualizaron los datos del sistema nacional que controla los casos de desnutrición. Estos llegaron a 13.740, lo cual sería prácticamente un incremento de más del 100%. Casi el 200% en el mismo periodo del año pasado. La situación se agrava con la respuesta tardía del gobierno respecto a la ayuda que prometió el presidente hace más de un mes y que aún no llega a las familias sin recursos. Tampoco llegan los fondos por desempleo ni el subsidio a la energía eléctrica. Todo ello crea un caldo de cultivo para la tragedia. En el corto plazo lo que urge son alimentos, si no vamos a tener una hambruna que nos va a generar miles de niños muertos y de familias en una situación muy complicada. El vicepresidente se reunió en el Congreso de la República con los integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y antes con otras instituciones del Estado. Sin embargo, hasta la próxima semana se estarán tomando acciones. Ayer tuvimos una reunión muy importante con la señora secretaria de Seguridad Alimentaria y varios de los viceministros que están en ese proceso, pero la idea es trabajar. Ya la próxima semana vamos a iniciar con un proceso de entrega de unos kits alimenticios que pues nos van a ayudar a paliar ese tema. La Procuraduría de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado ante una tragedia histórica como la desnutrición crónica y aguda en Guatemala, en donde 1 de cada 2 niños la padece. Lo que sí preocupa ante declaraciones que han hecho es, a partir de estudios, el PMA y la FAO, en relación a que la pandemia sí va a agudizar la desnutrición aguda en nuestro país. Antes el procurador el año pasado emitió una resolución declarando la violación por el fallecimiento de niñas por desnutrición aguda. Guatemala encabeza la lista de países en Latinoamérica con la tasa más alta en desnutrición y el problema únicamente va en aumento. UNICEF realizó una proyección de posibles muertes de niños menores de 5 años por desnutrición en Guatemala en los próximos 12 meses y concluyó que serían aproximadamente 3.700 en el caso más grave. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Seguimos en Guatemala, donde llevan más de 60 días sin percibir ingresos, un sueldo, los empleados de bares, restaurantes y de todo tipo de eventos nocturnos. Y debido a la pandemia, pues han tenido que cambiar de oficio para poder llevar comida a sus mesas. Jenny Corado nos muestra cómo intentan salir adelante. ¿A qué se dedicaba antes de hacer ese trabajo? Cocinero. ¿Y cómo se siente ahora de ser cocinero, de estar lavando autos? Bueno, es algo difícil, algo que no están acostumbrado uno, pero toca, va. Antonio es uno de los más de 3.500 empleados nocturnos de Guatemala, un grupo que nació por el drama que viven los trabajadores de bares y restaurantes, para quienes el cierre de estos negocios producido hace 2 meses, como medida para mitigar la pandemia del nuevo coronavirus, los dejó sin recibir ingresos para alimentar a sus familias. Yo soy cocinera, pero motivo de la enfermedad nos hemos quedado sin trabajo y nos hemos visto en la obligación de estar acá. Pero no se quedaron de brazos cruzados y se organizaron para atender un car wash. Les prestaron un parqueo de un centro nocturno en el que reciben a los clientes que les pagan por sus servicios con víveres. Y pues nos cedieron el lugar para que podamos ayudar a todos los compañeros del gremio y pues hacernos de lo que son granos básicos y víveres. Para los empleados nocturnos, el panorama parece ser más complicado que para el resto de la población, porque el hecho de formar parte de un sector considerado no esencial podría postergar varios meses la apertura de sus centros de trabajo. Es por ello que cada kilo de maíz, arroz y frijol que reciben a cambio de lavar automóviles es vital para mitigar el hambre de sus familias. Yo era mesero, bartender también, pero a todos nos afectó igual esta pandemia y estamos luchando por seguir adelante, ¿va? Los empleados nocturnos han solicitado ayuda del gobierno, pero no han recibido absolutamente nada. Y por si fuera poco, dicen que las empresas para las que trabajaban les dieron la espalda. Se olvidaron de nosotros. Somos un gremio olvidado, que tenemos más de 60 días sin trabajo. Los empleados nocturnos se turnan para atender el lavado de autos y dicen que allí seguirán laborando hasta que sus centros de trabajo sean reabiertos o, en todo caso, que el gobierno decida ayudarlos para superar una crisis que económicamente los está asfixiando. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo.
Vamos ahora a Centroamérica, pero seguimos hablando de este tema, porque en Guatemala, migrantes deportados desde Estados Unidos están dando positivo a la COVID-19 a su llegada al país centroamericano. Hablamos ahora vía telefónica con nuestro corresponsal Santiago Botón, quien tiene más información. Santiago, te saludamos. Actualízanos sobre esta noticia. Esto que se da a conocer, las autoridades estadounidenses siguen deportando a migrantes en medio de la pandemia y algunos de ellos, o muchos de ellos, que han dado positivo a COVID-19. Cuéntanos. Muchas gracias. Un saludo desde la tierra de los mayas, Guatemala y Ximuleu, conocido en el idioma maya quiché. En efecto, tal como usted lo relataba, el gobierno de Guatemala hoy, 15 de mayo, dio a conocer que el último vuelo que desembarcó ese 13 de mayo, pues de ellos resultaron 3 personas positivos con COVID-19, mientras que el Instituto Nacional de Migración ha informado a la prensa que más de 105 migrantes han resultado positivos con esta enfermedad, y de esa cuenta que desde el 16 de abril pasado se habían suspendido los vuelos que transportaban a migrantes. Sin embargo, esto se reanudó en estas segundas semanas de mayo, donde se tenía programado 3 vuelos a la semana con un promedio de 75 personas, incluyendo a niños no acompañados. Sin embargo, el vuelo programado para el día de hoy quedó suspendido porque Guatemala en estos momentos, desde anoche 14 de mayo, pues se decretó un toque de queda total. Esto significa que las personas no pueden transitar en vehículos y únicamente se ha permitido el tránsito de personas a pie para abastecerse antes del mediodía. Y de esa cuenta, el vuelo programado para hoy quedó suspendido y según el mismo gobierno, este mismo vuelo será retomado el lunes 18 de mayo. Santiago Botón, estamos entonces atentos a todo lo que ocurre en Guatemala, una realidad que pareciera repetirse también en otros países centroamericanos. El personal sanitario de un hospital en Guatemala dedicado a atender pacientes de coronavirus amenazó con cerrar algunas áreas de atención en 48 horas si no reciben auxilio de las autoridades ante la falta de recurso humano. El grupo, compuesto por alrededor de 15 miembros del personal de salud del hospital, manifestó su inconformidad en una breve conferencia de prensa de menos de 2 minutos, en la que advirtió que tomarán medidas en 2 días si no resuelven sus peticiones. Los médicos y personal de salud son parte del Hospital Nacional de Especialidades de Villanueva, ubicado al sur de la ciudad de Guatemala y designado por el gobierno como el primer centro dedicado exclusivamente para atender enfermos de COVID-19. El pasado 10 de mayo, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala instó al gobierno de Guatemala a contratar personal de salud para el hospital. La solicitud llegó tras una verificación realizada por la Defensora de la Salud de la Procuraduría, quien relató posteriormente que únicamente había 3 médicos atendiendo a los 90 pacientes ingresados por coronavirus en el lugar, 11 de los cuales se encuentran en cuidados intensivos. En la inspección también se encontró que no hay mayor espacio en dicha sala de cuidados intensivos y que incluso se ha rechazado a pacientes que lo han requerido. Autoridades han confirmado que un médico del hospital dio positivo a una prueba por coronavirus, por lo que 10 colegas suyos fueron puestos en cuarentena. El equipo de trabajo asegura que si en 48 horas no se resuelve esta situación, se declararán en sesión permanente todo el grupo médico, paramédico y personal técnico de este hospital, pero se garantizó que los pacientes seguirán recibiendo su atención. Guatemala ha contabilizado al menos 23 miembros del personal de salud contagiados por la enfermedad. El gobierno, presidido por el médico y cirujano de 64 años, Alejandro Yamatei, ha contabilizado un total de 1.052 casos de coronavirus, incluidos 26 fallecidos. Es importante recalcar que no están incluidos dentro de esta provisión de transporte lo de alimentos. Según anunció el mandatario guatemalteco, dicha restricción inició ayer a las 5 de la tarde y finalizará hasta el lunes 18 de mayo a las 5 horas. Casi el 80% de verduras que se consumen en El Salvador son importadas desde Guatemala, por lo que el sector de comerciantes de frutas y verduras del mercado de mayoreo de La Tiendona aseguran que pese a las restricciones, este día los productos entraron con normalidad. Yo entreno normalmente, el atraso nada más en la frontera fue como 1 hora nada más. Es normal pues a pesar del tiempo, ¿verdad? Sí, la frontera está normal, ¿verdad? El problema es a donde estamos yendo a cargar. Los importadores afirman que aunque no entre producto el fin de semana no les afectará, ya que coincide con el cierre del mercado, por actividades sanitarias y de limpieza dentro de las instalaciones. Sábado y domingo estará cerrado por
hacer las medidas higiénicas internas, vean. Pero ya el lunes se abre nuevamente, esperamos que el día lunes puedan entrar todos los camiones que esperamos para abastecer lo que es todo el territorio nacional. Según los comerciantes, ante el rigor de las medidas guatemaltecas, las importaciones se verán mermadas, por lo que pronostican un desabastecimiento de frutas y verduras y un leve incremento en los precios. Por el decreto que el día de ayer el gobierno de Guatemala se pronunció, esperamos que sí exista un poquito de escasez estos días. Va a afectar, digo yo, le va a afectar más que todo al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo es el que paga las consecuencias, porque todo esto trae escasez, digamos, de productos, y a la hora que uno va a comprar a veces incrementan los precios, ¿verdad? O sea que lo que va a pagar es el pueblo, digamos, ¿verdad? Tanto como el de Guatemala como el de aquí. Por otra parte, conversamos con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, quien nos manifestó que ya empezaron a tener dificultades por las medidas tomadas en el vecino país. La afectación que nosotros tenemos, y que gracias a Dios solo es de 3 días, y ya puede verme y puede tomar fotos la cantidad de camiones parados que tenemos, no por la restricción de ayer, pero hay camiones que van en tránsito, que van a ir a pernoctar y esperar el lunes en las fronteras. Ante las disposiciones tomadas por algunos países de la región, el representante del sector de transporte hace un llamado al gremio de transportistas a suspender labores de carga mientras continúe la misma situación. Pero yo, como representante del sector transporte, también elevo mi voz a decirle al sector: señores, ¿ustedes creen que al estar trabajando estamos obteniendo ganancias, cuando en realidad con las condiciones actuales vamos a perder dinero? Con imágenes de David Clara, para El Noticiero, Yesenia Aguilar. 500 pesos en un tráiler. Mientras que en Guatemala se endurecen las medidas por el COVID-19 tras el aumento de nuevos casos. El día de ayer domingo fue el día más complicado en ese país desde el inicio de esta pandemia, con 85 infectados, dejando un saldo cercano a los 1.100 contagios y 26 muertes. El presidente Alejandro Yamatei llevó la alerta al extremo, prohibiendo que los guatemaltecos crucen los límites de sus departamentos o de sus estados, por lo que únicamente podrán permanecer en las ciudades en las que viven. Sus calles empedradas y arquitectura colonial, rodeados de los volcanes de Agua y Acatenango, son sus principales atractivos. Un lugar cercano a la capital que es reconocido como uno de los puntos preferidos para turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, esta ciudad, detenida en el tiempo, hoy luce desolada, resultado de las restricciones de movilidad hacia el departamento de Zacatepeques, donde ya se detectaron casos de COVID-19. El impacto al turismo es total. La mayoría de personas vivimos del turismo, como restaurantes, hoteles, agencias de viajes, guías. Cerquita casi de 2 meses de que esto se paralizó, fronteras cerradas. Nosotros los hoteleros hemos sido fuertemente afectados. No sabemos cuánto tiempo sea, pero sí ha afectado fuertemente a muchas personas que han sido despedidas por la simple causa del impacto económico, porque no se puede sostener una empresa únicamente sacando y no generando ni un ingreso. Mientras tanto, la Municipalidad de Antigua Guatemala indica que hay extranjeros que se quedaron viviendo en el lugar pese a la emergencia. Se tienen registrados alrededor de 50 turistas que están en diversos hostales, en algunos Airbnb o pensiones. Y tenemos un registro aproximado de 1.500 personas extranjeras viviendo en la ciudad permanentemente. El Instituto Guatemalteco de Turismo registró el ingreso de más de 2,5 millones de turistas a nivel nacional en 2019, situación que para 2020 será totalmente distinta. Eugenia Salazar. Byron me dijo: ¿sabes qué? Deberíamos de regalarle comida, hacerle comida a las personas, preparémosle, porque ahorita tiempo vamos a tener y ya hacemos el paro a más de alguien, ¿verdad? El primer día nos asustamos un poquito porque no sé de dónde empezó a salir la comida, Hay personas de buen corazón, solidarias, que están apoyando la causa, y siempre hay personas que nos donan comestible, ya comida preparada, y de esa manera estamos ayudando a las personas acá. A un inicio
inicio solo esperábamos recibir o darles de comida a 20 personas, como mucho. No esperábamos que fuera a crecer tanto. Nos han dado 5 quetzales, 10 quetzales y eso me parece muy maravilloso porque la gente está dando lo que puede. No se trata de cantidad, sino se trata de hacerlo con corazón. Entonces los compañeros están coordinando y quienes podemos venir a contribuir y solidarizarnos, pues acá estamos. Y se les da un desayuno, un café con pan, o un atol, un café. Lo importante es pues, que durante la mañana se comparta algún alimento. Actualmente ya estamos rebasando los 600 almuerzos y más de 400 desayunos. Creo que es muy satisfactorio, por ejemplo, ver que este movimiento ya no es de rayuela, sino ya se convirtió en algo más. Creemos que es un movimiento ya ciudadano porque toda la gente está colaborando. Nos dan más apoyo a ellos con un plato de comida porque hay veces que no conseguimos dónde ir a conseguir el almuerzo. Así que todos los que estamos aquí somos varios de la calle. Hay varios que unos se quedan en los albergues, otros se van a quedar en los mercados. Es una emergencia muy fuerte porque ya no se trata de gente pobre, gente indigente, sino se trata de gente común que se está quedando sin trabajo todos los días y que ya no tiene para alimentar a su familia. O sea, estamos recibiendo familias enteras que están viniendo a comer de nosotros. Como país, como guatemaltecos, yo sí me quito el sombrero. Más que la canción bonita, que la acción bonita, es como hacer conciencia de lo que nos podamos apoyar, vamos. No tiene que salir el gobierno a decirnos qué hay que hacer. Yo creo que simplemente tienes que comprender qué sos y qué puedes hacer. Si te puedes quedar en tu casa y trabajar desde ahí, órale. Si le puedes mandar un cacho de plata a alguien, órale. Si puedes vivir vos, órale. No estamos como en tiempo de ponernos a echar culpas, porque nosotros vamos a seguir hasta que ya no podamos, vamos. Hasta que ya tengamos que cerrar y decir, bueno, muchacha, de aquí en adelante yo también tengo que ver qué hago, ¿va?